La historia que nunca cuento de mis días como sheriff. Todavía lo recuerdo clarito, aunque hayan pasado tantos años. Era 1981, o tal vez 1982, no estoy del todo seguro. Pero sí sé que era noviembre, eso sí lo tengo bien presente, ya casi terminaba el mes. El invierno ya se había colado, podía sentir el hielo en el aire, colándose en los pulmones como agujas en cuanto se metía el sol. En ese entonces yo era el sheriff de un pueblito que quedaba cerca de la frontera norte. Se llamaba Kendall. Empecé ahí por el 69 y me nombraron sheriff en el 73, pero bueno, eso no viene mucho al caso. Ahora ya estoy retirado, desde hace varios años, y seguido amigos o hasta mis nietos me piden que les cuente historias de esos tiempos. Y vaya que tengo un montón. ¿Qué es lo más loco que hiciste siendo policía? Esa me la pregunta mucho mi nieta. ¿Alguna vez te dio miedo? ¿Tuviste que usar tu pistola? Normalmente les cuento las mismas de siempre, como aquella vez que me dispararon, o los idiotas que me hicieron perseguirlos por toda la carretera. Son historias inofensivas, ¿sabes? Me hacen ver como un héroe y al final nadie salió realmente lastimado. Pero la verdad es que, lo que siempre se me quedó clavado no fue nada de eso. No fue algo tan simple como un matón con una pistola o un chavito drogado robándose un carro. Fue algo que me marcó de una forma en la que ningún hombre debería ser marcado. Todo empezó una mañana, un día gris y nublado, cuando llegué a la estación y vi que nos habían dejado un recado. Era de un joven llamado Jonathan, un nativo algonquino, cuyo padre había conocido bien hace algunos años. Él manejaba un pequeño establo con caballos que nos prestaba si necesitábamos montar. Jonathan dijo que algo le había pasado a uno de los caballos, pero no explicó exactamente qué, solo que necesitaba que alguien fuera lo más pronto posible. Sonaba alterado, y había algo inquietante en su voz. Me preparé y salí hacia allá, como a 1 hora desde la carretera. Vivía en tierras de la reserva, y de inmediato me vino a la mente una tragedia reciente. Un grupo de excursionistas había ido a acampar a la reserva, y seguían desaparecidos después de varias semanas. Acepté ir a encontrarme con él y me llevé la camioneta de la policía por si el terreno se ponía complicado. Vivía en una casita al borde del bosque, escondida de la carretera por la maleza alta. Mi troca se abrió paso por el camino de tierra hasta llegar a la propiedad. Nunca había llegado tan lejos antes, cuando íbamos por un caballo, siempre nos los tenían listos junto al camino. El lugar estaba en mal estado, pero parecía estable. Había una pick-up verde oscuro estacionada al pie de una colina larga y empinada, y me estacioné a su lado. Desde ahí podía ver los establos detrás de la casa, pero no había ni rastro de los caballos. Era una cabaña construida a mano, con comodidades modernas que, según supongo, le había instalado el papá hace años. Recuerdo bien al viejo, era un hombre callado y espiritual, muy apegado a sus tradiciones. Siempre mostraba respeto por los demás y nunca se metía en problemas. Murió hace algunos años, y sé que el muchacho lo tomó muy mal. De hecho, creo que la última vez que lo vi fue en el funeral de su padre. Ya debe ser todo un hombre, pensé, mientras subía la pendiente. Llegué casi sin aliento hasta los escalones flojos de la cabaña. Toqué la puerta vieja, pero nadie contestó. De pronto, un olor horrible me golpeó la nariz y me hizo retroceder. Llamé, y me respondió una voz desde la parte trasera de la casa. Lo encontré en un hoyo junto a los campos, y a su lado, el cadáver profanado de uno de sus caballos. Carajo, dije, ¿qué demonios pasó aquí? Lo encontré así, allá por el bosque. No sé qué le hizo eso, me dijo. No conocía bien al chico, pero en su voz había algo extraño, como si llevara días sin dormir. Cortaba pedazos del caballo y los arrastraba hacia el hoyo, luego empezó a echarle tierra encima. Agarré una pala y lo ayudé, sin decir nada. Parecía que algún oso le había hecho eso al pobre animal, pero él no lo creía. Hay algo en estos bosques, sheriff. Algo que está allá afuera, vigilando la propiedad, me dijo, como si llevara mucho tiempo esperando contar eso. Lo empecé a notar hace unas semanas. Lo vi quieto, entre los cedros. ¿Lo? Pregunté. ¿Qué es? ¿Algún tipo de oso? No, nada que ver con eso. Es un espíritu. Yo lo he visto. Nunca creí en las historias y mitos que solían contar los algonquinos, pero la mirada y el tono del muchacho me inquietaron profundamente. ¿Estás bien, hijo? Te ves pálido y enfermo. ¿Por qué no te sientas un rato? Le dije. Pero no me escuchó, así que le pregunté dónde y cuándo había encontrado al caballo.
Después de sentir su presencia dejé de soltar a los caballos en los campos. No quería que se acercaran a esos árboles. Pero se escapó en mitad de la noche y me despertaron sus gritos. Estaba sudando a chorros. Oí sus chillidos de dolor resonando en la oscuridad y detrás, algo más. Un gruñido ronco, atroz, distinto a cualquier oso o depredador que viva en estos bosques. La expresión de sus ojos, bien abiertos, le ponía aún más tensión a una historia ya de por sí desconcertante. No me atreví a salir en la oscuridad con esa cosa allá afuera, continuó. Esperé hasta el amanecer para revisar su cuerpo, y ahí estaba, hecho pedazos, tirado sobre el pasto, con marcas de mordidas por todas partes. Siguió contándome lo que había visto. Me describió un frío que era más intenso de lo normal, como si el aire mismo se hubiera congelado. Dijo que vio algo parecido a un hombre alto, sentado entre los árboles, justo fuera de la vista. Que nunca se movía hacia la luz y que sus gritos inhumanos lo llamaban. Parecía un delirio. Pensé que quizá el aislamiento ya le estaba afectando, o que estaba consumiendo algo, en medio de una mala borrachera, cualquier explicación que pudiera inventarme para justificar lo que estaba diciendo. Pero el caballo mutilado era otra historia. Eso sí era una preocupación real. Echarle la culpa a un oso hubiera sido fácil, pero yo jamás conocí uno que matara y luego dejara a su presa ahí, pudriéndose, hecha pedazos. Simplemente no era su forma de actuar. De pronto dejó de hablar. Movió la cabeza bruscamente hacia atrás y miró hacia la línea de árboles, como si hubiera escuchado algo, pero no se oyó ni se vio nada que justificara el gesto. Le pregunté si había dormido últimamente, y me admitió que ya tenía tiempo sin poder descansar más de un par de horas seguidas. Lo tomé por el hombro, temblando como estaba, y lo guié hacia la puerta de su casa. Deberías intentar dormir un poco esta noche, hijo, le dije. Ve a un hotel en el pueblo, te haría muy bien. No puedo dejar a mis caballos solos con esa cosa allá afuera, respondió. Entonces le ofrecí algo mejor, le dije que volvería antes de que cayera el sol, y que me quedaría con él toda la noche, así podría cerrar los ojos un rato mientras yo vigilaba el establo. Él y su padre siempre habían sido buenos amigos para nosotros, y sentí que era lo mínimo que podía hacer por él. Algo de sueño le vendría bien. Se quedó pensando un buen rato antes de aceptar. Tal vez lo hizo solo porque no veía otra opción. Le estreché la mano y lo guié hacia adentro. Le dije que se quedara tranquilo el resto del día, que se relajara y que me llamara de inmediato si volvía a notar algo raro. Me subí a la troca y regresé a la estación. Le conté a mi secretaria lo que iba a hacer y pedí prestada una escopeta. Yo no creía en historias de monstruos, pero lo que fuera que había hecho eso con el caballo podía hacer algo peor con una persona y no pensaba arriesgarme. Antes de que anocheciera, pasé por la casa y les conté a mi familia lo que iba a hacer. A mi esposa no le gustó nada la idea, se lo noté de inmediato. Me suplicó que no fuera, y mis hijos me miraban con cara de espanto, habían estado escuchando toda la conversación a escondidas. Convencerlos me tomó más de lo que esperaba, y para cuando por fin pude salir, el sol ya estaba a medio esconderse. Llegué a la reserva justo cuando el último gris del día empezaba a desvanecerse, y la oscuridad profunda tomaba su lugar. Las luces de la troca cortaban la oscuridad mientras seguía el camino de entrada y me estacionaba en el pequeño terreno al pie de la colina. Sentí que algo andaba mal de inmediato, la camioneta de Jonathan no estaba por ningún lado. Traté de no pensar demasiado en eso, supuse que tal vez la había dejado en otro lado. Y si no, pues igual lo mínimo que podía hacer era revisar la propiedad. La parte exterior de la casa estaba débilmente iluminada por una lámpara de aceite vieja, y por las ventanas laterales se filtraba un resplandor tenue desde dentro, pero eso no me dio mucha tranquilidad. Había algo gótico en esa luz, algo que no se sentía bien. Aún así, nunca dejaba que los nervios me dominaran, así que tomé la escopeta de la parte trasera, me la colgué al hombro, y revisé el revólver que llevaba al cinto, solo para asegurarme de tenerlo listo. Agarré mi linterna y empecé a subir la colina. La caminata se sintió eterna. La visibilidad se desvanecía rápido y perdí de vista la línea de árboles antes de llegar siquiera a la mitad. Fue hasta estar envuelto en la oscuridad que me di cuenta de cuánto me habían afectado las historias. Cada tantos pasos me detenía a escuchar hacia la nada, pero no recibía ninguna respuesta. Me guié por la luz de aceite como un sabio siguiendo las estrellas en el desierto y al final llegué al porche. Noté que la puerta estaba entreabierta. Me eché la escopeta al brazo y avancé con cuidado hacia ella. Llamé a Jonathan, pero no obtuve respuesta. Empujé la puerta y entré a la sala principal.
Estaba decorada con elementos tribales y tenía muy pocos muebles. Una vieja manta de piel de animal cubría un sofá retro, y encima colgaba un atrapasueños espectacularmente tejido. De repente, el hedor volvió con fuerza, me llenó las fosas nasales y casi me hizo vomitar. Era mucho más fuerte ahora, y olía claramente a muerte. Tuve que salir de nuevo para recuperar el aliento. Respiré hondo unos momentos, levanté la escopeta y volví a entrar para revisar el lugar. A mi derecha había una pequeña cocina. El grifo del fregadero goteaba suavemente y había una sartén de hierro fundido con algo quemado dentro, aún estaba tibia. Había 2 habitaciones al fondo, al final de un pasillo que salía de la sala. Me fui abriendo paso con mucha cautela, revisando cada cuarto. Ambos estaban vacíos. El olor seguía ahí, impregnado en el aire, y la incomodidad comenzó a instalarse dentro de mí. Pensé por un momento y recordé a los caballos. Salí corriendo por la puerta trasera hacia los establos. Alumbré con la linterna hacia la oscuridad y me encontré con que estaban completamente vacíos, ni rastro de nada. Las puertas estaban abiertas o arrancadas de las bisagras, y parecía que los animales se habían ido hacía mucho. El corazón me latía con fuerza y empecé a preguntarme si debía irme, o incluso pedir refuerzos. Me sobresaltó el grito fuerte de un búho que estaba posado en la viga del establo. Era un ave blanca imponente, de al menos unos 3 kilos. Me miró con ojos fríos, luego extendió las alas y salió volando. La línea de árboles empezaba a tapar la luna que subía en el cielo, y un tono gris tenue cubrió la propiedad, dándome apenas unos metros más de visibilidad. Empecé a rodear la casa lentamente, revisando por fuera y apuntando ocasionalmente mi linterna hacia el campo. Era potente, pero no importaba hacia dónde la dirigiera, la luz no lograba penetrar el bosque. Más allá del borde, solo había un vacío negro. Sentí que la temperatura bajó de golpe, un frío que calaba los huesos, acompañado de un viento más agresivo. Me abotoné el abrigo y seguí adelante. Encontré un par de puertas de sótano cerradas con una cadena. Una de ellas tenía un agujero roto desde adentro, y alrededor se veían lo que parecían un par de impactos de bala. Alumbré con la linterna hacia el hueco, pero lo único que pude ver fueron unos escalones de concreto, sucios de tierra, que descendían hacia más oscuridad. Mi atención se vio interrumpida por un sonido extraño, un crujido que no parecía natural. Me giré y alumbré otra vez hacia la oscuridad, pero no había nada. Moví lentamente la linterna entre los árboles, dejando que mis ojos se ajustaran antes de avanzar. La linterna no ayudaba mucho, su alcance apenas llegaba a unos 30 metros, y más allá, todo se tragaba la luz. Me detuve en algo que llamó mi atención. Un árbol gris, delgado, que sobresalía del resto. Se veía muerto, rodeado por un pequeño parche de arbustos. No lo había notado antes, cuando estuve ahí más temprano, así que me quedé observándolo, tan bien como pude. De inmediato supe que algo no cuadraba. No se parecía a nada que creciera en esta región, ni en ninguna otra, para ser honesto. Parecía casi alienígena. Tenía 4 ramas delgadas y puntiagudas, dobladas hacia abajo como si estuvieran famélicas, y su base era rígida, hundida en la tierra. A diferencia de las demás plantas, no se movía con el viento. Estaba ahí, completamente inmóvil, de una forma inquietante. Pasé un rato tratando de compararlo con algo que conociera, pero entonces se movió. Se irguió de golpe y se giró, corriendo hacia el bosque con una velocidad antinatural, tan rápida que se convirtió en una mancha borrosa y, medio segundo después, ya no estaba. No tuve tiempo de procesar lo que acababa de ver. Salté del susto y disparé por puro instinto. Pero ya se había ido mucho antes de que el estruendo de los perdigones siquiera alcanzara los arbustos. Fue tan repentino que por un momento me pregunté si de verdad lo había visto. Lo único que quedó en mi mente fue una imagen borrosa de una cara horrenda que manchó mi visión por un segundo. Ningún detalle claro, solo una sensación de terror recorriéndome la espalda. Me pegué a la casa, con la escopeta aún apoyada en el hombro, apuntando hacia el bosque. No sabía qué hacer. Aunque la línea de árboles estaba a unos 90 metros, la velocidad con la que esa cosa se movía me hizo pensar que podría alcanzarme antes de que yo siquiera pudiera reaccionar. Me pegué bien a la cabaña y empecé a rodearla lentamente, sin quitarle los ojos de encima al bosque. Solo avanzaba unos pasos antes de detenerme y escuchar con atención, repitiendo eso una y otra vez mientras daba la vuelta hasta llegar al frente de la casa. Después de varios minutos que se sintieron eternos, llegué. Crucé por encima del barandal hacia el porche, buscando limitar los ángulos desde los que esa cosa pudiera atacarme.
pero el breve momento en que tuve que darme vuelta para subir me hizo entrar en pánico. Me apuré a trepar, giré rápidamente para escanear otra vez los árboles, nada. Respiré profundo varias veces, tratando de calmarme, y volví a presionar mi espalda contra la pared. Entonces escuché un aullido fantasmal que venía junto con el viento, como si estuviera oculto y llevado por él. No pude distinguir de qué dirección venía. Volvió a sonar, y luego, silencio. El frío ya era insoportable, y supe que tenía que correr hacia mi camioneta, que por suerte seguía ahí abajo, sin haberse movido ni un centímetro. Sabía que no podía quedarme ahí para siempre. Por más alterado que estuviera, tenía que irme. Volví a aplicar mi táctica, caminar hacia la base de la colina, detenerme y escuchar. El suelo estaba mojado y resbaloso, tenía que ir más lento de lo que me hubiera gustado para no rodar cuesta abajo. Estaba expuesto, rodeado completamente por la oscuridad, avanzando únicamente con la esperanza de que nada me pasara. La mayor parte del descenso fue sin incidentes y por fin estaba cerca del fondo. Pero justo antes de que pudiera bajar la guardia, escuché de nuevo aquel aullido. Esta vez sonaba más cerca. Giré el arma y la linterna hacia donde creí que venía el sonido, y se me hundió el corazón al ver un par de ojos enormes mirándome directamente. Era el búho, el mismo, posado sobre un árbol, observándome con intensidad. Solté un suspiro de alivio, pero me interrumpió un ruido fuerte de pisadas rápidas detrás de mí, seguido de un golpe seco contra la carrocería de mi camioneta. Me giré de nuevo y vi el vehículo meciéndose ligeramente. El crujido de los amortiguadores era lo único que se escuchaba. Me arrodillé y revisé debajo, nada. Rodeé la troca y revisé la caja, vacía. No perdí más tiempo. Subí al asiento, giré la llave, una parte de mí no creía que fuera a arrancar, pero lo hizo. Le agradecí a Dios y comencé a echar reversa. Eché un último vistazo a la casa, las luces se habían apagado, pero en el tenue resplandor amarillo de los faros, juraría haber visto algo que me miraba desde las ventanas. Pero no podía estar seguro. La adrenalina no me permitió quedarme ni un segundo más. Aceleré tan rápido como pude y me lancé de vuelta hacia la carretera, rumbo a casa. Esa escena se quedó grabada en mi mente para siempre. Pero, tan irreal y aterradora como fue esa noche, lo que descubrimos al día siguiente es lo que más me ha marcado. Lo que vi me lo guardé para mí. Parte de mí ni siquiera lo creía, así que sabía que no serviría de nada intentar explicárselo a alguien. Solo dije que Jonathan y sus caballos no estaban por ningún lado. La camioneta verde de John apareció al lado de la carretera, como a unos 16 kilómetros al sur. Se había salido y estrellado en una zanja. Estaba completamente destrozada. Había sangre seca en el tablero y un cuchillo Bowie manchado tirado en el pasto. En el suelo había ropa tirada, y 2 rastros de huellas se internaban en el bosque, uno de ellos descalzo. Eso bastó para conseguir una orden de cateo a la propiedad de Jonathan. Así que, esa misma tarde, fui con mis oficiales a investigar. La casa estaba intacta. Nada fuera de lugar ni raro desde la noche anterior. En un momento me alejé un poco de los demás, caminé por el pasto y busqué la cápsula del cartucho que había disparado. La recogí y me la guardé en el bolsillo. Mi prioridad era revisar las puertas del sótano. Después de cortar la cadena y bajar por las escaleras, encontré la fuente de ese hedor espantoso, restos óseos esparcidos por todas partes, con marcas de mordidas humanas. Cadenas manchadas de sangre y grilletes clavados a la pared. Mi mente fue directo al grupo de excursionistas desaparecidos, y mis peores temores se confirmaron cuando el único ADN que se logró extraer coincidió con el de Sally Miller, una de las mujeres que se habían perdido. Fue, sin duda, lo más miserable y perturbador que me tocó ver en todo mi tiempo como sheriff. Y no es algo de lo que a nadie en la estación le guste hablar. Jonathan nunca apareció. Lo que quedó de él, y de su historia, terminó con esas huellas en el bosque. Esa noche solo la he contado una vez, a mi esposa y a un amigo cercano en la estación. Marta se preocupó profundamente, y no dudó en creerme. Desde entonces, siempre fue especialmente cuidadosa con el bosque, nunca dejaba que los niños se acercaran. Mi viejo amigo Bernard me dijo que seguramente había sido algún oso enfermo, flaco y desorientado. Nunca le discutí. No sabía lo que vi, pero sí sabía lo que no vi. No vi ninguna criatura de Dios sentada en esos árboles. La imagen de ese árbol que confundí nunca ha dejado de aparecer en mis pesadillas. Y cada vez que intento recordarlo, la imagen se me escapa, no es que quiera hacerlo muy seguido, la verdad. Me retiré sin cerrar ese caso del todo, y siendo sincero,
Creo que una parte de mí nunca quiso cerrarlo. Jonathan ya estaba perdido, y si hay respuestas allá afuera, no me interesa conocerlas. Hay cosas que es mejor dejar en silencio. Sin explicación. El mal mítico que vivía en esos bosques parecía insignificante comparado con el mal que se escondía en el corazón de alguien que yo creía un buen hombre.